Vista de causa, rol 8797. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Su micrófono. Gracias, Presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo del presente año, certifico que se encuentra la integración del Pleno del Tribunal Constitucional a través de su presidenta, la ministra señora Brand, los ministros señores Aróstica García Letelier Pozo y Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. El requerimiento de inaplicabilidad de estos autos ha sido deducido con fecha 8 de junio del presente año por Sociedad Agrícola Yáñez Limitada. Se impugna la disposición recién referida contenida en el artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo, que es parte del título segundo de las normas referidas, abre comillas, de la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, estableciendo que las infracciones a dicho título serán sancionadas con multa de 14 a 70 unidades tributarias mensuales en vigor a la fecha de cometerse la infracción, multa que se duplicará, establece el precepto cuestionado en caso de reincidencia. En cuanto a las características de la gestión pendiente, de acuerdo a lo que señala el requirente, puede señalarse lo siguiente. Expone que la reclamación judicial se interpuso conforme lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo en relación con sus artículos 511 y 512, reclamándose en contra de una resolución administrativa de abril de 2019 que fue dictada por la Inspectora Comunal del Trabajo y que impuso una multa de 70 unidades tributarias mensuales. De acuerdo a lo que señala hojas 4 de su requerimiento, la resolución administrativa daría cuenta que en abril de 2019, en el curso de una fiscalización, se había constatado la separación ilegal de una trabajadora. Al no contar la requiriente se expuso con la autorización judicial previa del juez competente y habiéndose constatado que se encontraría amparada por fuero de maternidad laboral, lo que daría cuenta un certificado extendido por el CESFAM Sagrada Familia. Por ello, expone la requirente, fue que solicitó al Tribunal de Letras del Trabajo de Molina dejar sin efecto la multa acusada por cuanto, explicó, el artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo, vulneraría la Constitución Política en la medida que no cumpliría con los estándares de certeza, determinación y especificidad. Y en subsidio también señaló, para el evento de que el Tribunal no considerara la afectación al principio de legalidad con soporte constitucional, la rebaja de las multas impuestas al rango base de 14 UTM en atención a los fundamentos expuestos en el reclamo judicial de estilo. La norma, expone la actora, solo determinaría un rango de multas para aquellas infracciones, abro comillas, a las disposiciones de este título, cierro comillas, pero no indicaría, refiere la requirente, qué tipo de infracciones ni cuáles infracciones son, ni tampoco establecería una fórmula para evaluar si una conducta puede o no constituir infracción, ni tampoco otorgaría un parámetro para determinar los casos en que debe aplicarse el máximo, el medio o el mínimo de la multa aplicable, ni menos tampoco indica criterios legales que permitan al órgano sancionador determinar el monto de la sanción previsible y calculable, entregando este proceso de concreción al mero arbitrio de la autoridad administrativa, y por ello, refiere la requirente de inaplicabilidad, ya no sería la ley como lo exige expresamente la Constitución, sino que más bien la administración la que fija el monto de la multa aplicable. De esta forma, añade en su requerimiento, tanto la infracción que se determina por la infracción como el monto de la multa que es impuesta quedan entregados unilateralmente al ente sancionador sin que el legislador con ello cumpla con establecer en la ley un criterio objetivo para determinar con base real y cierta tanto la infracción que se comete como el monto de la multa que va a ser impuesta. Y de esta forma, explica la requirente, es afectado el principio de legalidad de las sanciones que ha previsto la Constitución Política en su artículo 19, número 3, inciso octavo. Además, en conjunto con ello, también denuncia que viene a ser afectado el principio de proporcionalidad de las sanciones del artículo 19 en sus numerales segundo y tercero constitucional, por cuanto se estaría frente a una norma legal sancionatoria indeterminada, abierta, sin definición de parámetros de qué constituiría una infracción y que se incumple con ello el deber del legislador de señalar con precisión sanción aplicable al hecho infraccional, por lo cual sería más bien la propia administración y no la ley la que determina la sanción en forma arbitraria, marco en el cual no existe,
una relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, además de que la norma tampoco contemplaría distinción ni clasificación de las mismas. Por su parte, también añade que la fiscalizadora no respetó el principio de juridicidad, lo cual tornaría también en ilegal la multa acusada al violarse el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad. Explica en este respecto, analizando la violación del principio de juridicidad, que a los órganos de la administración del Estado solo les está permitido hacer lo que la ley les permite y que se encuentran dentro del ámbito de su competencia. Y que por otra parte la Constitución ha establecido la responsabilidad del Estado como un principio general. Ello se desprende de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Y de esta forma, por ello, señala la requiriente que el Estado incurre en infracción de normas, no solo de rango legal, sino que también constitucional, lo cual ocurre en el caso al actuar, teniendo en consideración el actuar de la fiscalizadora, de que al constatar las supuestas infracciones, las que no están determinadas por la ley, toda vez que se han dictado multas sin respetarse estos importantes principios antes expresados, los de legalidad, los de proporcionalidad, faltando con ello en su actuar a la objetividad e imparcialidad, razón por la cual vienen a solicitar que este Tribunal Constitucional arbitre las medidas para restablecer el imperio del derecho, pues de otra forma sostiene al finalizar su presentación de Fojas 1 y siguiente, al tener que soportar esta inmensa carga que se le ha impuesto en forma ilegal, provoca perjuicios a su parte. Por lo que solicita en la petitoria de Fojas 20 de su requerimiento, está declarada en la gestión pendiente la inaplicabilidad por vulnerar la Constitución del artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo. Confiriéndose traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente recién señalada y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación a Fojas 62 con fecha 20 de julio del presente año por la Dirección del Trabajo. Con fecha 22 de abril de 2019 señala que la autoridad fiscalizadora cursó resolución de multa por infracción a los artículos 201, inciso primero, en relación con el artículo 208, inciso quinto del artículo 506 del Código del Trabajo, esto es, por, abro comillas, separar ilegalmente de sus funciones a trabajadora amparada por fuero maternal, cierro comillas. El fundamento del acto impugnado radica en que se verificó la comisión de un hecho infraccional objetivo y cierto a la legislación laboral vigente. De lo anterior, en cumplimiento de las facultades fiscalizadoras, que ostentarían virtud de los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo en relación con el artículo 1, letra A del decreto con fuerza de ley número 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en tanto se le encomienda la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral. La requiriente refiere accionó ante el Tribunal del Trabajo de Molina en virtud de que la norma cuestionada vulneraría la Constitución y el subsidio pidió que la multa sea rebajada por desproporcionada. En atención explicó que a la fecha en que le fuera notificada la multa existiría un proceso judicial pendiente por desafuero maternal del mismo tribunal. Refiere también que la actora en su requerimiento de inaplicabilidad no entregaría antecedentes ni argumentaciones que justifiquen estas alegaciones, limitándose a efectuar aseveraciones genéricas en torno a vulneraciones a los principios de proporcionalidad y legalidad. La que cursa la multa es la Dirección del Trabajo y con ello es que se agota, explica, la aplicación del artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo, siendo por ello un asunto de mera legalidad lo que el juez debe resolver en orden hacia el acto administrativo de multa tiene sustento fáctico y se ajusta a derecho, pero solo en cuanto a la procedencia de aplicar, ya sea el artículo 201, inciso primero, en relación con el artículo 174 del Código del Trabajo, pero en ningún caso indica la Dirección del Trabajo, podría el tribunal dejar sin efecto las multas por no poder aplicar el artículo 208, inciso primero del mismo cuerpo legal, y menos aún en el caso concreto cuando el hecho infraccional constatado ha sido ya reconocido por la propia reclamante de la gestión pendiente y ahora requirente de inaplicabilidad. De esta forma, indica la Dirección del Trabajo, el debate planteado por la requiriente en la gestión pendiente viene a llamar al juez laboral a pronunciarse sobre lo fundado del acto administrativo, esto es, la resolución de la multa, en cuanto a su proporcionalidad dentro de los márgenes establecidos en la norma cuestionada, pero solo en cuanto a efectuar una revisión judicial de lo ya aplicado por el órgano administrativo en uso de las facultades legales que ostentaría. Y de esta forma es que no se produce, explica la Dirección del Trabajo, las contravenciones alegadas, y es que no se contraviene, más bien tampoco, el principio de legalidad. Refiere que el principio de primacía de la realidad que inspira el derecho del trabajo genera que esto debe estarse siempre lo que ocurre en la realidad, en el contrato laboral, por sobre lo que pudiera constar de forma escrita como pactos o acuerdos contractuales. En consecuencia, añade,
La importación de conceptos jurídicos penales al ámbito laboral no puede ser un ejercicio irreflexivo, ajeno a las características que actualmente vienen a definir el derecho del trabajo. Los límites que la Constitución ha pensado deben aplicarse en materia penal pueden resultar en limitaciones muy pesadas y que desnaturalizarían la actuación fiscalizadora laboral, que necesita siempre de una mayor discrecionalidad que la que puede existir en el resto del jus puniendi estatal. La discrecionalidad, añade, no debe ser confundida con arbitrariedad o capricho, y por el contrario, en tanto como ministro de Fe, experto en materia laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo, todo fiscalizador está investido de una presunción de veracidad acerca de los hechos que constaten de acuerdo a la normativa vigente. En conjunto con ello, también refiere, no es controvertido y más bien no es vulnerado el principio de proporcionalidad. La requirente más bien basa sus alegaciones en una presunta indeterminación sancionatoria, pero la proporcionalidad explica en su traslado no existe en abstracto. Algo es o no proporcionado siempre por un ejercicio de relación. Solamente se alega una impugnación en abstracto que se desvincula de la realidad y del contexto fáctico de la sanción, porque cuando dice que el artículo 506 del Código del Trabajo tiene efectos que resultan en una desproporción, está reprochando lo que entiende como una ausencia de graduación en la aplicación de los montos de las multas, que rechaza con ello la actuación complementaria de la Dirección del Trabajo en tal sentido. Y en torno a la proporcionalidad en sentido estricto, también explica deben contrastarse el objeto de sancionar. Las alegaciones finalizan su traslado, vertidas por la requirente. En cuanto al lado desproporcionado de las sanciones, constituiría más bien, refiere, un argumento dirigido en contra de la decisión de la autoridad administrativa, pero no del precepto cuestionado, no aportándose con ello, en el caso en concreto, ningún dato referente a la proporcionalidad a la que refiere, por lo que solicita sea en todas sus partes desestimado el requerimiento de inaplicabilidad de fojas subsiguientes. A fojas 81 con fecha 27 de julio fueron traídos en relación los autos. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don David Corol. Gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto respecto al artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo, el que solicito sea acogido. Excelentísimo tribunal, la relación que se ha efectuado precedentemente ha sido completa, íntegra. Esta defensa el día de ayer incorporó a la carpeta digital una minuta de alegato, por lo tanto voy a circunscribir el mismo a ciertos y determinados hechos que me parece relevante destacar en estrados. En efecto, el artículo 200, a juicio de esta defensa, el artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo, es, en nuestro criterio, más bien vulnera la Constitución política de la República en la medida que no cumple con los estándares de certeza, determinación y especificidad, toda vez que en dicha norma no se definen criterios que permitan establecer la aplicación de una determinada sanción al caso concreto, lo que lleva aparejado una infracción a los principios de proporcionalidad y legalidad establecidos en nuestra Carta Política. En cuanto al principio de proporcionalidad, excelentísimo tribunal, es importante establecer lo que ya se ha dicho en ocasiones anteriores en cuanto a la necesidad de contar con una máxima razonabilidad y prohibición de excesos. La norma cuya inaplicación o inaplicabilidad se ha solicitado ha sido ya transcrita y establece en síntesis la aplicación en los casos de infracción a las normas de protección de la maternidad, paternidad y otros, una multa que va en un rango de 14 a 70 unidades tributarias y que se eleva al duplo en caso de reincidencia. De lo transcrito podemos observar desde ya la existencia de un solo rango de imposición de multas, el cual no permite determinar la cuantía de la sanción establecida y tampoco una base de cálculo previa que sea cierta, objetiva y efectiva, de tal forma que permita a los destinatarios de estas reglas impuestas, es decir, a los empleadores, saber a ciencia cierta cuál sería la multa a las cuales podrían verse expuestos frente a determinadas acciones. Ahora bien,
sobre este particular ya hay pronunciamientos, si bien es cierto en aplicación del artículo 506 del Código del Trabajo, que es materias de infracciones generales, que han acogido pretensiones de inaplicabilidad en cuanto a la imposición de multas administrativas. Ahora bien, en definitiva, y de acuerdo a lo que venimos razonando, es que el ente sancionador, la Dirección del Trabajo, procedió sin mediar mandato legal, a raíz de que el legislador no estableció un criterio objetivo para determinar como base real y cierta tanto la infracción como la multa impuesta, lo que atenta contra el principio de legalidad de las sanciones, lo que se denomina el derecho administrativo sancionatorio, y específicamente en la normativa establecida en nuestra Carta Fundamental, en los artículos 6 y 7, que no me ocuparé de reproducir en este alegato. Excelentísimo tribunal, concluyo, en función de lo que ya se ha relatado por el señor relator y lo que está incorporado en la minuta, él solicitando, en definitiva, que el presente requerimiento sea acogido y se declare la inaplicabilidad en la causa que se sustancia ante el Juzgado de Letras de Molina del artículo 208, inciso primero del Código del Trabajo. He concluido mi alegato, señora presidenta. Gracias. Por la Dirección del Trabajo y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Marco Armés. Gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal voy a proceder a realizar alegaciones con el objeto de que el requerimiento sea rechazado en atención a los siguientes argumentos. Quiero iniciar señalando que la base del argumento, la base del requerimiento de inaplicabilidad se funda en una visión sesgada del sistema de fiscalización de las normas laborales. Es así que quiero citar una sentencia de este mismo excelentísimo tribunal, la 2671, la cual nos señala que el modelo de fiscalización de nuestro país se encuentra integrado por la Dirección del Trabajo y por los tribunales de justicia, conformando un modelo de concurrencia administrativa y judicial, donde se articula de un modo sucesivo la actuación administrativa y posteriormente la judicial, como es el caso concreto. Ese es el modelo completo. Así también lo reconocen los tribunales ordinarios. En sentencia relativamente reciente, la Corte de Valdivia, de fecha 27 de mayo de 2020, reproduce en causa rol de corte 57-2020, rechazando un recurso de nulidad idéntico considerando de la sentencia que acabo de citar, la 2671 de este Tribunal Constitucional, en el sentido de reconocer este sistema de concurrencias sucesivas y coordinadas, conformado por la Dirección del Trabajo y por los tribunales de justicia en materia de fiscalización de las normas laborales. Eso se ve reafirmado por el artículo 420, letra E, respecto a la competencia de los tribunales laborales, que tienen competencia para realizar las actuaciones administrativas, en este caso el 503 del Código del Trabajo, y así como en este caso concreto, refiriéndonos en especial al principio supuestamente vulnerado, al principio de legalidad, donde el recurrente, en definitiva, señalando que hay una vulneración al 19 número 2, al 19 número 2 y 3 en relación al 6 y 7, nos acusa una falta de densidad normativa de la norma cuya inaplicabilidad se trata, el 208 del Código del Trabajo. No hace ninguna referencia en su requerimiento al hecho mismo que vulnera, que es haber separado a una trabajadora con fuero maternal, materia contenida en el 201 con relación al 174, norma que es sumamente clara, nos señala que no se pueden separar personas con fuero sin autorización judicial. Ni en la sede judicial, ni ante este tribunal en su requerimiento hace señalamiento alguno respecto a algún tipo de justificación en relativo a esto.
tampoco a la multa misma contenida en el 208, sino que lo único que reclama es la forma en cómo la Dirección del Trabajo estableció el monto de 70 y no se le aplican las 14 UTM, que es el parámetro mínimo de la norma. A este respecto, hay que señalar que en materia laboral existe una facultad reglamentaria ampliada que deriva de lo dispuesto en la Constitución Política de la República, artículo 63, número 4 específicamente, cuando nos señala que solo son materias de ley, en materia laboral, las normas básicas del ordenamiento jurídico laboral. En ese sentido, se desprende que el constituyente, la Constitución, deja todo lo no básico al reglamento en este caso. Así, la Dirección del Trabajo, a través de un instrumento administrativo tipificador de derechos infraccionales, fija las infracciones a esta materia precisa en 70 UTM porque la considera gravísima, sin perjuicio de que ese monto va a ser revisado judicialmente, como ocurre en la causa I-12-2019 del Juzgado de Letra de Molina para su fijación en concreto. Ahora, si bien hay que señalar que si bien el requirente tiene una visión sesgada, una visión parcial de lo que es la fiscalización o cómo se le impuso o cómo se va a determinar en concreto esta norma, no expone todos los antecedentes a este tribunal en su requerimiento. A este respecto quiero señalar que, claro, está reclamando que por qué se le imponen 70 UTM si se le podrían imponer 14. Pero no señala al tribunal que administrativamente tuvo la oportunidad de que la multa fueran 0 UTM. ¿Por qué? Porque aquí quiero mencionar o ilustrar al tribunal respecto a cómo se inicia o cómo se cursan las multas por infracciones al fuero maternal. Con fecha 15 de abril del 2019, fecha en que se constatan los hechos en que se basa la multa, en sede administrativa se le da la oportunidad a la empresa, una vez contratado que hay una trabajadora que está gozando de fuero maternal, en atención a que hay un contrato de trabajo que tiene una fecha de inicio y fecha de término determinada, y que existe ya el certificado de embarazo, ante una persona con poder suficiente, representante de esta empresa agrícola, se le da la oportunidad, señalándole estos antecedentes, que no puede separar a la trabajadora, se le da la oportunidad de reintegrarla, y así la Dirección del Trabajo entiende, sin perjuicio, a través de su capacidad reglamentaria, que esta empresa se puede retrotraer y puede otorgarle el trabajo a esta mujer embarazada sin tener ninguna multa. O sea que, estando el hecho típico cierto, la Dirección del Trabajo, entendiendo que lo importante es que se le devuelva el trabajo a esta persona, entiende que se puede retrotraer y le ofrece una multa de 0 UTM. Eso está fijado en un acta ante el ministro de Fe que no menciona a la requirente, que fue con fecha 15 de abril. En esa oportunidad, la requirente no tenía antecedente alguno para separar ilegalmente a la trabajadora amparada por fuero maternal. Tanto es así que, revisada la página del Poder Judicial, esto fue 15 de abril, con fecha 16 de abril, recién la empresa agrícola presenta demanda judicial de desafuero. Esto consta en la página del Poder Judicial en causa O-26-2019 del Juzgado de Letra del Trabajo de Molina. Entonces, no tenía antecedente alguno para separar. ¿Y cuál es la base del reclamo? La base del reclamo concreto, en esta situación concreta, es que acá hay una falta de densidad normativa. Porque lo único que está reclamando, no reclama el hecho en que incurre, que está atentando contra también una normativa constitucional protegida, porque la protección a la maternidad es la concreción del inciso segundo del artículo 1 de la Constitución, el que nos señala que la familia es el núcleo de la sociedad y tiene su manifestación laboral principal en el fuero maternal. No dice nada respecto a eso, y tampoco nos dice que tuvo una oportunidad previa de haber reincorporado a la trabajadora, sino que lo único que está reclamando es que cómo la Dirección del Trabajo le está aplicando la multa. ¿Por qué no 14 y por qué 70? Está reglamentado, como ya lo dije, en atención a una infracción gravísima según la Dirección del Trabajo, y la pregunta es que se le puede hacer al requerente si tuvo
la oportunidad de que la multa fueran 0 UTM y no 14 como lo pretende, ¿por qué no acepta las 14? Si estando todos los antecedentes y constan de su propio acto, consta judicialmente que no tenía autorización judicial porque al día siguiente de la fiscalización recién presenta demanda de desafuero, la cual no está resuelta aún, hasta la fecha de hoy día, todavía no tiene autorización judicial para separar a la trabajadora, ni siquiera en ese proceso pidió separación provisoria a la trabajadora, no hay ningún antecedente que lo justifique. Es la pregunta si la crítica es el acto administrativo supuestamente arbitrario. También hay un acto administrativo previo no referido, que es donde se le ofrecen 0 UTM. 0 UTM reincorpora a la trabajadora embarazada y se niega. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que persigue en el fondo la empresa agrícola? Porque no quiere reintegrar a la trabajadora, no quiere 0 UTM, no quiere la audiencia de juicio, porque la cuestión pendiente es la audiencia de juicio mismo, donde se va a determinar supuestamente por qué debiesen ser menos de 70 UTM, cuestión que está pendiente. Y en ese sentido, visto el sistema en general, o sea, la parte administrativa específicamente, se caen los argumentos de la reclamante, porque está reclamando una desproporción y el antecedente que consta en el mismo proceso judicial es que pudo haber no tenido ninguna sanción. Pudo la sanción no haber sido 70, sino que tampoco 14, pudo haber sido 0. Pero se ha negado hasta el día de hoy a reincorporar a la trabajadora embarazada. Tengo que agregar, respecto a al principio de proporcionalidad que también alega que está siendo vulnerado, que la proporcionalidad no se puede, como se dijo ya en el traslado, y lo señaló el señor relator, la proporcionalidad no se puede fijar en abstracto. Si bien hay una fijación de la multa en primera fase, se puede decir, esto tiene que ser fijado por el juez cuando conozca de la causa en la audiencia de juicio que está suspendida, que está fijada para el mes de septiembre. Ahora, respecto a la proporcionalidad y la finalidad de la norma que le impone la multa es constitucional y es lícita la protección a la maternidad y a la familia. No existen otros medios idóneos porque no hay sanciones penales a la separación de esta trabajadora, y desde la perspectiva de la proporcionalidad en sentido estricto, aquí hay que ver qué es lo que está vulnerando, porque no está vulnerando la jornada, no está vulnerando el derecho a colación, lo que está vulnerando, en el caso concreto, lo que se está vulnerando es la protección a la maternidad, que es la concreción del Estado, de la protección que ofrece en el inciso segundo del artículo 1 de la Constitución. Y el tribunal tiene que considerar qué es lo que supuestamente se está vulnerando respecto a la empresa requiriente. El debido proceso está reclamando que por qué no 14 y por qué 70. En ese sentido, está totalmente claro que la sanción de por qué 70 es proporcional. Es proporcional porque pudo haber sido 0 y se fija en 70 porque por la gravedad y por el bien jurídico protegido. Con estos antecedentes, su señoría excelentísima, concluye mi alegación. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? Yo sí. El ministro Vázquez, ¿a quién pregunta? Le pregunto al abogado del servicio. Me llama la atención que usted hable de una facultad reglamentaria en la aplicación de sanciones. Entonces, frente a eso, bueno, hay un principio que uno lo ha aprendido casi desde niño, que es el de nula pena sine lege. No sé si lo habrá escuchado usted. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo explica legalmente y racionalmente que sea el propio órgano sancionador el que además, digamos, de esa característica, de esa naturaleza sancionadora, se habilite, no sé de qué manera, legalmente o de otra manera, no sé, para la creación y estructuración de las sanciones? ¿Mm? Más allá del principio de legalidad de la sanción y en consecuencia de la aplicación de la sanción. Abogado señor Ernesto, tiene la palabra. Gracias. Señor ministro,
la sola explicación tiene su fundamento en la visión general del sistema. Si uno ve el sistema parcializado, si la multa estuviese firme una vez que se notifica por la Dirección del Trabajo y esto no tuviese revisión judicial, claro que estaría vulnerado el principio. Pero el sistema, como hace referencia a la misma sentencia que cité en un inicio, que se basa en una estructura compuesta que siempre va a tener en vista la participación del Poder Judicial. Gracias, señor abogado, pero me resulta suficiente su explicación, o insuficiente. Gracias. Gracias. La palabra Ministro Pozo. al abogado requirente. ¿Se podrá referir brevemente a la incidencia que tiene aquí el principio de lo que ha señalado la Dirección del Trabajo sobre la maternidad, que aquí hay una protección a la maternidad como valor fundamental de nuestra Constitución? Eso, al requirente. Tiene la palabra el señor Coleol. Señor ministro, me ocuparé de referirme a aquello. No cabe duda, excelentísimo tribunal, que la maternidad es un principio protegido por nuestra legislación, entre otros, o fundamentalmente, en el cuerpo normativo establecido en el Código del Trabajo. En eso no hay discusión, excelentísimo tribunal, y la verdad que insultaría principios fundamentales negarlo. Aquí lo que la requirente impugna no es cuestionar en sede administrativa o jurisdiccional que existe una maternidad que debe ser tutelada o protegida por el ordenamiento jurídico. Y sobre el tema que usted, excelentísimo ministro, me ha planteado, me parece relevante referirme cuando se nos informa que se nos ofreció 0 multa, como si fuera una transacción económica. El punto en cuestión, excelentísimo señor ministro, no radica en que se le niegue la existencia de la maternidad de la trabajadora que ha reclamado en sede jurisdiccional la separación ilegal, sino que los estándares, de una u otra manera, que establece el Código del Trabajo, particularmente en el artículo 208, inciso primero, para determinar la multa. Lo que da Gracias. No era lo que le preguntaba, pero listo, gracias. El ministro se da por contestado. Ofrezco la palabra nuevamente, ministra, ministros. No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias.